Capítulo 16. Precisamente aquella noche, Gregor no recordaba haber oído el violín en todo ese tiempo. Oyó que lo tocaban en la cocina. Los huéspedes ya habían terminado su cena y el del centro había sacado un periódico. Les había dado una página a cada uno de los otros dos y ahora estaban recostados leyendo y fumando. Cuando empezó a sonar el violín, escucharon con atención. Se levantaron y se acercaron de puntillas a la puerta del recibidor, en la que permanecieron agolpados. Debieron oírles desde la cocina, pues el padre les gritó: ¿A los señores les molesta la música? Se puede parar de inmediato. Todo lo contrario, aseguró el señor del centro. ¿No querría la señorita venir aquí y tocar en esta habitación donde estará mucho más cómoda? No faltaba más, contestó el padre, como si él mismo fuese el violinista. Los huéspedes volvieron al cuarto de estar y esperaron. Pronto llegó el padre con el astril, luego la madre con las partituras y la hermana con el violín. La hermana preparó todo con calma para tocar. Los padres, que con anterioridad nunca habían alquilado habitaciones y por eso extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevieron a sentarse en sus propios sillones. El padre se quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de la librea cerrada. Uno de los huéspedes le ofreció un sillón a la madre y ésta se quedó sentada en un rincón apartado, allí donde el huésped había colocado casualmente el sillón. La hermana comenzó a tocar. El padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían atentos los movimientos de sus manos. Gregor, atraído por la música, se atrevió a avanzar un poco y pronto metió la cabeza en la sala de estar. Apenas se sorprendió de la escasa consideración que últimamente tenía con los demás. Antes, esa consideración había sido su mayor orgullo. Sin embargo, precisamente ahora habría tenido más motivo para esconderse que antes, pues debido al polvo acumulado en su habitación, que se levantaba al menor movimiento, él mismo estaba cubierto de polvo. En su lomo y en los costados arrastraba hilos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse de espaldas, como antes hacía varias veces al día, y restregarse contra la alfombra. A pesar de su estado, no tuvo el más mínimo reparo en avanzar un poco sobre el inmaculado suelo del cuarto de estar. Sin embargo, nadie se fijó en él. La familia estaba totalmente absorta en la música del violín. Por el contrario, los huéspedes, que al principio se habían colocado con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, demasiado cerca, detrás del atril, para poder ir leyendo las notas, lo cual seguramente molestaba a la hermana, no tardaron en retirarse, cuchicheando con las cabezas inclinadas hacia la ventana, en donde permanecieron observados con preocupación por el padre. Manifiestamente parecía que su esperanza de oír una música de violín agradable o entretenida había quedado defraudadas, que estaban hartos de la representación y que solo aguantaban por pura cortesía. En especial, el modo en que todos ellos expelían el humo de sus cigarros hacia lo alto por la nariz y por la boca, delataba en ellos un gran nerviosismo. Sin embargo, la hermana tocaba muy bien. Su rostro estaba inclinado hacia un lado y su mirada seguía atenta y con tristeza las líneas del pentagrama. Gregor avanzó, arrastra un poco más y mantuvo la cabeza muy cerca del suelo, tratando de cruzar su mirada con la de ella. ¿Acaso era un animal para que la música le emocionara tanto? Le parecía que se le abría el camino hacia el anhelado alimento desconocido. Estaba decidido a avanzar hasta su hermana, darle tirones en la espalda, en la falda, e indicarles así que fuese con el violín a su habitación, pues aquí nadie apreciaba la música como él quería apreciarla.
No quería que ella abandonase nunca más su habitación, al menos no mientras él viviera. Su espantosa figura debía servirle de algo por primera vez. Quería estar en todas las puertas de su habitación. Quería estar en todas las puertas de su habitación a la vez y abrir sus fauces contra los atacantes. Pero la hermana no debía quedarse con él forzada, sino voluntariamente. Ella debía sentarse junto a él en el canapé, inclinar su oído hacia él, y entonces él le confiaría que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que, si no hubiera interpuesto esa desgracia, si no se hubiese interpuesto esa desgracia, se lo habría dicho a a todos las pasadas navidades. Había pasado ya las navidades, sin preocuparse por las objeciones que pudieran surgir. Habían pasado ya las navidades, sin preocuparse por las objeciones que pudieran surgir. Tras esta declaración, la hermana prorrumpiría en llanto y Gregor se alzaría hasta sus axilas y le besaría la garganta, que ella llevaba al aire, sin cinta ni cuello, desde que iba a la tienda. Señor Sansa, dijo de pronto al padre, dijo de pronto al padre, el señor que estaba en el centro, y, sin perder una palabra más, señaló con el índice a Gregor, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. El señor del centro sonrió sacudiendo la cabeza hacia sus amigos y luego volvió a mirar a Gregor. Al padre, en lugar de echar de allí a Gregor, le pareció más necesario tranquilizar a los huéspedes, aunque éstos no se mostraban en absoluto intranquilos, y parecía que Gregor les divertía más que la música del violín. Se precipitó hacia ellos y, con los brazos se precipitó hacia ellos y, con los brazos extendidos, trató de empujarlos hacia su habitación y al mismo tiempo ocultarle la vista de Gregor tapándolo con su cuerpo. Ahora sí que se enfadaron un poco. No se sabía si por el comportamiento del padre o por darse cuenta de pronto de haber tenido, sin saberlo, un vecino de habitación como Gregor. Le pidieron explicaciones al padre. También levantaron sus brazos, se mesaron inquietos las barbas y retrocedieron muy despacio de vuelta a su habitación. A todo esto la hermana había superado el desamparo en el que había caído tras la abrupta interrupción de la música, tras pasar un rato sujetando el violín y el arco con las manos caídas y mirando las notas como si siguiera tocando. Y dominándose, de pronto colocó el instrumento en el regazo de la madre, todavía sentada en su sillón, con los pulmones trabajando aceleradamente por la dificultad que tenía para respirar, y corrió a la habitación contigua a la que ya se acercaban más rápidamente los huéspedes, empujados por la insistencia del padre. Se vio como se vio cómo bajo las expertas manos de la hermana volaban las sábanas y las almohadas y quedaban ordenadas al caer sobre las camas. Antes de que los señores hubieran llegado a la habitación, ella había terminado de hacer las camas y se había escabullido. El padre volvió a estar tan dominado. El padre volvió a estar tan dominado por su tosudez que olvidó todo el respeto que al fin y al cabo debía a sus realquilados. No paró de empujarles hasta que, ya en la puerta de la habitación, al hombre del centro dio una fuerte patada en el suelo e hizo así que el padre se detuviera. No paró de empujarles hasta que, ya en la puerta de la habitación, el hombre del centro dio una fuerte patada en el suelo e hizo así que el padre se detuviera. Les participo, dijo levantando la mano y buscando también la mirada de la madre y de la hermana, que, considerando la repugnante situación que imperaba en esta vivienda y esta familia, que en ese momento escupió con fuerza en el suelo, dejo mi habitación de inmediato. Naturalmente, tampoco pagaré un céntimo por los días
en los que he vivido aquí. Más aún, me pensaré si actúo o no contra ustedes con reclamaciones. Créanme, muy fácil de justificar. Muy fáciles de justificar. Cayó y mantuvo la mirada fija ante sí, como si esperase algo. En efecto, al punto intervinieron sus dos amigos, diciendo: también nosotros nos despedimos de inmediato. Tras estas palabras, él agarró el picaporte y cerró la puerta con un sonoro portazo.